de familia, Juan Carlos del Águila. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación realizada a mi persona. Nada, gracias a usted por esta entrevista. Por favor, cuéntenos. Bueno, padres deudores que tengan una deuda de pensión por alimentos podrían sufrir la retención del 30% de retiro de su AFP. Efectivamente. Esto, por si acaso, está establecido en la Ley 32002. Es decir, no solamente fueron palabras, expresiones otorgadas por un representante de la autoridad judicial, sino que está plasmado precisamente en esta Ley 32002, que de alguna manera en el artículo 3º, inciso 3.2, indica justamente la posibilidad de esta retención del 30% de la AFP. Aquí, de alguna manera, lo que ha generado, obviamente, controversia es que se ha considerado dentro de esta ley que ese 30% es solamente y únicamente de aquello que se vaya a retirar. Es decir, según ley, solamente de aquel monto que se retire de la AFP se podrá atacar el 30%. Por lo tanto, lo que no se retire no podrá ser atacado, según la normativa. Sin embargo, en las palabras que han sido publicadas el día de ayer, se menciona algo notoriamente distinto y eso ha generado mucha controversia. Sí, porque ahí va el detalle, ¿no? Si hay una persona que tiene este monto en su AFP y dice, yo no quiero retirar este dinero, pero a pesar de que esa persona no quiera retirar el dinero, se le va a retener el 30%, si debe justamente dinero por pensión de alimentos. Sobre ese punto en concreto, esta afirmación no está amparada en una normativa. Y ahí es donde muchos abogados van a ingresar en el debate. Obviamente, nosotros somos abogados litigantes. Y si estamos, por ejemplo, de parte del alimentista, es decir, de aquel que solicita la pensión de alimentos, podríamos solicitarlo bajo el argumento de que así ha sido afirmado. Sin embargo, el abogado de la parte contraria, tranquilamente, basada en esta ley 32002, podría alegar que eso no es procedente, porque el monto no ha sido retirado. Y como no ha sido retirado, no prosperaría. ¿Qué debería hacer el juez? Aplicar la norma. Mientras no exista una norma que autorice esa situación concreta, no debería permitirse esta retención de aquel dinero no retirado, sino solamente de aquello que se pretende retirar. ¿A cuánto equivale el 30% de los 20.600 soles? Bueno, hablaríamos más o menos de una tercera parte, ¿no? Un poco más de la tercera parte, diríamos. Aproximadamente hablaremos de un 7%, digamos, o en todo caso 7.000 soles más o menos, ¿no? Poco menos, 6.000 soles y algo. Debería ser, si dejamos una tercera parte. ¿Y cuál sería el proceso que debería seguir la demandante para poder obtener este dinero? Sí, en estos casos particulares quiero aclarar algo muy importante. Primero, existe necesariamente la necesidad de hacer una demanda de alimentos o de tener un acta de conciliación que haya fijado un monto de pensión. ¿Para qué? Para que dentro del marco del proceso, ya sea de cobranza de esta acta de conciliación o en todo caso dentro del marco de la fijación de alimentos por primera vez, se pueda solicitar, tan igual como hoy en día se puede solicitar el embargo de CTS, tan igual como eso se puede solicitar el embargo de la AFP. Es decir, discrepo un poco de la afirmación de que siempre y cuando exista una deuda. No necesariamente. Es decir, ejemplo, yo interpongo una demanda de alimentos. Se admite mi demanda. Lo habitual de un abogado es que solicite el 50% o el 60% del CTS del demandado, aún sin haber sentencia. Y se lo otorgan. Le otorgan un porcentaje. Por lo tanto, el AFP va a ser algo similar. Se puede retener sin necesidad de alguna manera de sentencia previa. ¿Por qué? Porque no es necesario todavía la existencia de una deuda, sino se habla sencillamente de una retención. Retención que se va a mantener bajo el cuidado del Poder Judicial para que en el hipotético caso futuro de que se pueda efectivamente garantizar la existencia de una deuda por una pensión devengada no pagada, se pueda recién en ese momento otorgar ese dinero, tal como sucede con la CTS. Se le retiene, pero no se le da al alimentista, se le da después, cuando acredite la existencia de una deuda pendiente. Caramba, además porque aquí estamos hablando de la protección de un menor o de una menor. El dinero es para ese pequeñito, para esa pequeñita, no es para la mamá. Efectivamente, o eso es algo que debemos comprender. Sí. Y sobre todo lo siguiente, es cierto que en nuestra idiosincrasia peruana, la mayoría de casos, los hijos se quedan con la mamá y por ese motivo la mayoría de madres son las demandantes en calidad de representante legal de menores.
Sin embargo, no debe colocarse, no debe pensar que solamente las mujeres van a verse beneficiadas o solamente los varones van a verse perjudicados, sino que en realidad existen diferentes tipos de familias, donde básicamente en ocasiones es el varón quien cuida a los niños y las mujeres son las que no viven con ellos y también pueden ser demandadas. Por lo tanto, pensemos más que nada en la parte representante legal del alimentista del menor de edad. De allí que la gran importancia es analizar el interés superior del niño, no básicamente el interés o del padre o de la madre, sino de los menores. Inclusive, yo siempre voy a motivar a aquellas personas. Hoy se habla mucho del empoderamiento de la mujer, por ejemplo. Pero el empoderamiento de la mujer muchas veces hace que digan lo siguiente: yo no voy a pedirle nada al padre de mis hijos, no le voy a exigir ni un sol, no lo voy a demandar. Y se piensa que el derecho es de la mujer, y el derecho no es de la mujer, el derecho es el del niño. Es del menor, Si y además es que le la corresponde, madre, ¿no? exactamente. Si es que la madre o el padre no ejerce la acción legal para pedir la pensión de alimentos, estamos perjudicando a los hijos. Y eso no es un empoderamiento de nadie, es algo que le corresponde al menor, más bien estamos perjudicándolo, estamos agraviándolo y eso no es correcto. Por ese motivo invito a todos aquellos progenitores, varones o mujeres, que se han separado, puedan regular el tema alimentario, ya sea por un acuerdo conciliatorio o ya sea en todo caso por una demanda, porque al fin y al cabo el objetivo es proteger a los niños, niñas y adolescentes que requieren la pensión alimentaria. Así es, así es. Muchísimas gracias al abogado Juan Carlos del Águila por esta entrevista y por habernos hablado más de este tema tan importante. Ya lo saben, ¿ah?